En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día ya sábado ya. Sábado 23. Empezamos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén. Amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil para que la semilla que se plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, sábado, ahora Señor, que tu cielo escucha. Ezequiel, capítulo 37, versículo del 21 al 28. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna. Pactaré con ellos, los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Es Jeremías 31. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchar, pueblo, la palabra del Señor, anunciarla en las islas remotas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos reunirá como un pastor a su rebaño. Porque el Señor remedió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Seón, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos reunirá como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos reunirá como el pastor a sus ovejas. Dice Juan capítulo 11, versículo del 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había dicho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y lo destruirán en lugar santo y nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: nosotros no entendimos ni la palabra, ni comprendimos que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por su ser sumo sacerdote aquel año.
Habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos dispersos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos reunirá como el pastor a su rebaño. ¿Qué entendemos o qué nos enseñará Dios este fin de semana? El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, pues que con su amor y su misericordia, Dios, a pesar de que las personas cometen cosas que no deben, Él siempre nos trata de darnos la oportunidad de reivindicarnos y recapacitar para poder estar mejor. Es una promesa de Dios. El libro de Ezequiel lo decía, de cómo Dios va a reunir a todo su pueblo bendito de Israel. Y también me sorprende, o sea, no sé si será Coincidencia. no, ignorancia mía, o es que yo leo las escrituras y veo la vida de los judíos y me doy cuenta cómo Dios, todo lo que está escrito se cumple. Por ejemplo, la profecía de que los iba a dispersar por todas partes sucedió en el año 70 cuando, bueno, en el tiempo de Cristo dijo, no, le presumían el templo y Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a ser esto, Señor? Cuando se oigan rumores de guerra y todo eso. Y empieza y sucede en el año 70 y el 70 es un número muy para el pueblo judío, pero se separaron y ya no volvió a existir ni un pueblo judío, ya no había nada. Y lo que Dios dijo que se reunirían en 1948, se vuelven a juntar. Vienen de todas las partes del mundo, como, yo no sé, o sea, cómo Dios, por medio de su Espíritu, los incitó a reunirse y a pelear, y pelean una pelea de 7 días era la pelea, pero como ellos descansan el séptimo, me sorprende cómo todos los países, tú lo puedes ver en internet, cómo todos los países lo rodearon para matar a un pueblo tan pequeñito que apenas iba creciendo, y cómo con tan poquitos aviones destrozaron potencias como Grecia, como Egipto, como los árabes, Palestina, y si no llega el séptimo día, ellos se hubieran apoderado de todo el terreno, pero llegaron hasta el sexto y descansaron. Y eso que todavía les quitaron terreno a la ONU porque dijo, no, ya agarraste mucho terreno. O sea, cómo Dios protege a su pueblo y cumple las promesas. Y lo que dice el Salmo, como un pastor cuida a su rebaño, así Dios cuida a su pueblo judío. Así lo cuida. Pero para que eso se lleve a cabo, pues necesitamos primeramente creer en Dios. Y después de que creamos en Dios, hagamos lo que el Salmo dice. Mira, habla Señor, que te escucha. Escuchar, pueblos, la palabra del Señor. Anunciarla en las islas remotas. O sea, si yo quiero que Dios me guarde como el pastor a su rebaño, ¿qué debo de hacer? Es predicar su palabra. Primero escucharla. Y luego anunciarla. Y luego anunciarla. Tú estás aprendiendo a escucharla y vendrá el tiempo que, bueno, ya estás anunciando. En este programa estás anunciando también. Y en tu vida misma. Entonces tú ya estás conociendo a Dios. Y Dios te va a guardar. Decía mi hijo Jonathan, dice, ay papá, pero ¿por qué se me descompuso la camioneta y cómo se fue a parar y todo? Y luego le digo, si no te hubiera ocurrido en ese día, ¿qué hubiera pasado si ahora que aprobaron la ley antimigrante se te detiene en el camino? El policía iba a llegar y te pudiera llevar. Y se queda, ¿cómo son las cosas? Dice, ¿cómo? No es que sean como las cosas, es que Dios cuida a su gente.
Por eso le digo a la gente, si tienes temor, no tengas temor, pon la confianza en Dios, escucha su palabra y después de que Dios haga milagros en tu vida, enséñala por el mundo entero y luego, ¿qué más vamos a hacer? Dice, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte, vendrán con aclamaciones a la altura de Seón, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces celebrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a reunir, la doncella es la Virgen y la Virgen es la Nueva Jerusalén y los viejos y los jóvenes son los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los dos pueblos se van a estar unidos bajo un solo Dios y entre los dos vamos a alabar al Señor. Esa es la promesa de Dios y pues yo te soy sincero, no falta mucho para que se cumpla, de que ya no va a haber tantas iglesias que se dicen ser cristianas ni judías, solamente va a ser una, la católica, que viene a unificar a todos los templos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es Cristo, pero desgraciadamente no es tan fácil. Mira lo que es el Evangelio. Dice, en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver qué había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Le llaman lugar santo a donde hay perversidad. O sea, cómo ellos podían abusar de las mujeres, robar el dinero, tener esclavos y se creen santos. Hasta donde el enemigo te puede engañar. Y así pasa con muchas iglesias. No está por conveniencia, ¿verdad? Sí, atacan a la iglesia, atacan a Cristo, la iglesia católica, a pesar de que haga muchos signos. La iglesia, entonces, nomás de ver toda la vida de los santos, tú busca toda la vida de los santos, busca al que tú quieras. Y si no fuera cierto lo que de la vida de ellos, entonces los científicos ya hubieran hecho pedazos a la iglesia. Pero hay monjas que se trasladan de un lugar a otro. Hay una monja que vivió hace muchos años, no me acuerdo ahorita el nombre, en Europa. Y sin embargo, antes de que viniera Cristóbal Colón a América, ella ya había evangelizado en El Paso, Texas. Cuando llegaron los cristianos al Paso, Texas, ellos ya tenían edificada iglesia y todo. ¿Y cómo? ¿Quién les predicó? Y le dieron la señal de la mujer y cayeron en cuenta que era una monja que predicaba y que se podía mover de todos al lado. Es increíble las maravillas que la iglesia, que Cristo hace, pero la gente a veces por ignorancia no las sabe y el diablo no quiere que las conozcan. Entonces el pueblo desgraciadamente termina por apedrear a Jesús, a la iglesia. Cae un sacerdote malo y creen que todos los sacerdotes son perversos y es un buen pretexto para decir, bueno, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes son iguales. No, mentira de Satanás. Cristo es la iglesia, Cristo es la doctrina, Cristo es la misa. El sacerdote podrá ser perverso, pero no porque sea perverso, Dios deja de hablar por medio de él, porque no deja de ser sacerdote. Mira lo que leíste tú ahí, decía un sumo sacerdote, preferible morir uno a que muera todo el pueblo. Y dice Dios, no hablaba por cuenta de él, Dios estaba hablando por medio de él, porque era sumo sacerdote y sin embargo mató a Jesús. Eso te enseña que sacerdotes malos habrá, pero no porque sean malos Dios va a dejar de usarlos como instrumento. Dios los va a usar como instrumento para llevar la honra y la gloria de él. Si ellos después, cuando no están sirviendo, hacen cosas perversas, bueno, pues ya Dios rendirá cuentas con ellos, no nos toca a nosotros. Entonces, para que Dios nos guarde como su rebaño, tenemos que creer en todos los signos y señales que Jesús hace.
¿Y dónde los hace ahorita en la actualidad? En la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es Cristo. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo les acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Con cuánto deseo y espero en el momento en que llegue ese día en que ya no haya divisiones, que ya no haya odio, rencor entre hermanos, que nos podamos tomar la mano, podamos sentarnos, en vez de sentarnos a embriagar en una mesa, nos sentemos a leer la palabra de Dios, que podamos sentarnos con cualquier tipo de mujer sin ofenderla, sin verla con ojos de perversidad, donde las mujeres puedan andar digna y rectamente y los hombres igual. El mundo prometido por Dios, la promesa de Dios, viene el milenio son los 1000 años donde la Reina María gobernará para preparar el camino al camino a Jesús, para que venga a cerrar ya con broche de oro, a atar a Satanás y a mandarlo al infierno por toda la eternidad. Los 1000 años son de los de Apocalipsis, donde Satanás será amarrado por 1000 años y la gente gozará de 1000 años de paz. Esos años ya vienen. Solamente esperemos, no pasa ni de 7, 8 años, cuando ya estaremos los que se queden gozando de eso. Pedimos a Dios que todos los que se queden, pues que oren y recen por los que nos vayamos o viceversa. Si nos quedamos, rezaremos por todos los que se vayan, para que todos se gocen, tanto en el cielo como en la tierra, en el milenio. Así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.